Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. La paz y las bendiciones de Alá sean con ustedes. Alabado sea Alá, y la paz y las bendiciones sean sobre el mensajero de Alá. Este es un podcast titulado, La paciencia es el camino de los creyentes. Del libro, Madarig as-Salikin, Los peldaños de los caminantes, de Ibn al-Qayyim. Hermanos y hermanas en Alá. Hay momentos en la vida en los que uno siente que el camino se ha cortado, que el cielo está lejano y que los días solo giran para cargar sobre sus hombros. Momentos en los que el ser humano se pregunta, ¿cómo resisto? ¿Cómo continúo? ¿Cómo no me derrumbo? En esos momentos, no lo salva el dinero, ni el estatus, ni la astucia. Lo que lo salva es una sola cosa, algo que el Corán describió como un asunto de gran firmeza y elevó su rango hasta hacerlo una de las más grandiosas cualidades de los profetas y mensajeros. Ese algo es la paciencia. La paciencia no es mera tolerancia, no es una palabra que se dice en los funerales, ni es un estado de pasividad o resignación. La paciencia, en el lenguaje de la fe, es una fuerza. Una fuerza que educa, purifica, desarrolla y transforma la debilidad en certeza, el desvío en clarividencia y la quebrantación en elevación. Y cuando abrimos el libro, Madarig as-Salikin, descubrimos que Ibn al-Qayyim no nos habla de la paciencia como una virtud estática, sino que nos la presenta como un camino. Un camino que tiene comienzos, etapas y estaciones por las que el alma transita, elevándose de un estado a otro. Cada estación revela un secreto de la firmeza del creyente al enfrentar el decreto de Alá. Imagínense conmigo a un lector que entra por primera vez en este libro y encuentra que la paciencia no es una puerta pequeña, sino una enorme fortaleza con 100 habitaciones. En cada habitación hay un significado, y en cada significado hay una luz. Este libro no quiere que memorices una definición, sino que cambies, que te transformes, que reordenes tu corazón con calma, como un constructor reordena los cimientos de una casa para que se levante con fuerza y solidez. Y lo más hermoso es que la paciencia, en el Corán y la Suná, no es una estación que debamos transitar solos, sino un camino que otros recorrieron antes que nosotros. Lo recorrió Noé en su larga predicación, Abraham en su prueba, Moisés ante la tiranía del faraón, y José en la oscuridad del pozo. Lo recorrió Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en At-Taif, en la Meca, en Bad, en la batalla de la trinchera, Handak, y en su emigración. Todos ellos son testimonios de que la paciencia no es una llama que se apaga, sino una luz que se enciende en el corazón del creyente cada vez que arrecia la tormenta. En nuestro recorrido durante este vídeo, no nos detendremos en la paciencia como una definición, sino como un valor que cambia nuestra manera de ver la adversidad, nuestra manera de lidiar con el miedo y nuestra manera de enfrentar las sorpresas de la vida. Nos sumergiremos con Ibn al-Qayyim en las profundidades del alma, preguntando, ¿por qué es probado el creyente? ¿Cómo entender la sabiduría de Alá? ¿Cómo diferenciar entre la paciencia y la complacencia? ¿Y cómo convertir su prueba en una escalera por la que asciende y no en un hoyo en el que cae? Este camino, el camino de la paciencia, no es el camino de los débiles, sino de los fuertes.
de quienes entendieron que este mundo no es morada de permanencia, y que los corazones de los creyentes se cargan como se carga el hierro y se purifican como se purifican los metales preciosos. Así que, si buscas un significado que sostenga tu espíritu, una clarividencia que encienda tu luz, un método divino que te fortalezca desde dentro, bienvenido a un viaje que se extiende por un poco menos de una hora, pero cuyo efecto perdura largo tiempo en el corazón y la mente. Un viaje que comenzamos ahora desde las primeras páginas de Madari Has-Salikin, desde el eje con el que todo caminante comienza, cómo nace la paciencia en el corazón, cómo crece, y cómo se convierte en una determinación que no se quiebra. Si están listos para sumergirse en la profundidad del significado de la paciencia y extraer las lecciones espirituales que pueden cambiar sus vidas, denle me gusta y comiencen a ver hasta el final para beneficiarse de cada minuto de este bendito podcast. Eje primero. Las raíces de la paciencia en el corazón del creyente. La paciencia en Madari Has-Salikin no se presenta como una definición rígida ni como una virtud separada de la experiencia humana. Más bien, aparece como un estado existencial que el corazón vive con todo su peso, sus sentimientos y sus preguntas. Cuando Ibn al-Qayyim abre la discusión sobre la paciencia, el lector siente que está ante una construcción interior compleja que no depende solo de la fuerza de voluntad, sino de un sistema completo de significados. La paciencia aquí se parece más a raíces que se entrelazan en lo profundo del alma que a un fruto que aparece en la superficie. Ibn al-Qayyim comienza este capítulo con la idea que considera el fundamento de toda paciencia. El conocimiento. El ser humano no es paciente ante lo que ignora, ni se mantiene firme ante lo que considera futilidad, injusticia o vacío. El conocimiento aquí no es conocimiento verbal, sino conciencia de la sabiduría de Alá y comprensión de que la adversidad es parte de la ley universal, y de que la calamidad no desciende para destruir el alma, sino para trasladarla a otra condición, más fuerte y amplia. Esta idea por sí sola es suficiente para cambiar completamente el ángulo de la visión. Pues el creyente, cuando se da cuenta de que todo lo que ocurre se mueve con una sabiduría precisa, recupera el aliento y comienza a balancear entre el dolor que siente y el significado que comprende. Pero el conocimiento solo no basta. El ser humano necesita clarividencia. Esa capacidad de ver la vida en su tamaño real. Ibn al-Qayyim reordena la perspectiva del lector y le recuerda que la vida no es una plataforma de tranquilidad, sino un corredor en el que se mezclan la alegría y la desdicha, se agolpan las sorpresas y abundan las interrupciones. Cuando la persona se da cuenta de esta verdad, se aligera automáticamente de su sensación idealista hacia la vida y se vuelve más capaz de recibir la calamidad sin trauma. La clarividencia le otorga a la paciencia un horizonte más amplio, haciendo que el ser humano entienda que lo que atraviesa es parte de un sistema mayor y no un incidente aislado. Luego viene el tercer elemento, que Ibn al-Qayyim describe como la columna vertebral de la paciencia. La confianza en Alá. La paciencia que se apoya solo en el conocimiento es frágil, y la que se apoya solo en la clarividencia es incompleta. En cambio, la paciencia que se construye sobre una confianza arraigada en Alá es una paciencia que cambia la naturaleza misma del corazón. La confianza no es un estado retórico, es la acumulación de la experiencia y la sensación del ser humano de que una mano superior lo sostiene y le abre un camino después de cada bloqueo,
transforma la estrechez en amplitud. Este tipo de confianza crea en el interior del creyente una tranquilidad, una calma que no resulta de la ausencia de dificultad, sino de la presencia de la certeza. Y cuando se reúnen estos tres elementos, el conocimiento, la clarividencia y la confianza, la paciencia se convierte no solo en una reacción a la adversidad, sino en un estilo completo de ver la vida. Aquí, la paciencia aparece como una postura intelectual y espiritual integral, no como una tolerancia silenciosa o una sumisión pasiva. Se convierte en la capacidad de entender el papel divino en los eventos, aceptar la sabiduría que quizás no se vea de inmediato, y tener conciencia de que el dolor mismo es una puerta para transformar el alma y reformarla desde dentro. Con esta construcción intelectual, Ibn al-Qayyim presenta la paciencia como la primera puerta para los caminantes hacia Alá. Nadie puede recorrer una etapa en este camino sin pasar por esta puerta, porque la paciencia no es una habilidad secundaria en la vida del creyente, sino el fundamento sobre el que se construyen todas las demás estaciones. El largo camino necesita un corazón firme, y esta firmeza no se logra a menos que las raíces de la paciencia se preparen y arraiguen en el interior, como se arraiga un árbol que sabe que enfrentará vientos, pero confía en la tierra sobre la que se yergue. Eje segundo. La verdad de la paciencia y su surgimiento en el alma según Ibn al-Qayyim. La paciencia, al seguir su trayectoria según Ibn al-Qayyim, se transforma gradualmente de un concepto mental a un estado vivido. Después de que el primer eje prepara el terreno de la comprensión, vemos cómo la paciencia comienza a formarse dentro del alma como una energía que impulsa al ser humano a avanzar, no como una carga que lo arrastra. Y es como si el alma, cuando asimila la verdad del camino, se reconcilia con su significado en lugar de chocar con él en cada paso. Ibn al-Qayyim continúa aclarando que la paciencia no surge de repente, sino que crece como crece un árbol, necesita tiempo, luz y agua. El corazón aprende la paciencia a través de la experiencia, a través de los tropiezos y el levantarse después, a través de la pérdida seguida de reparación y de la estrechez que pone a prueba la amplitud del alma. Y cada vez que el ser humano pasa por una adversidad y luego sale de ella, se forma dentro de él una nueva reserva de resistencia y aumenta su fe en que las dificultades no son un final, sino un comienzo de algo más profundo. Luego, Ibn al-Qayyim nos introduce en la naturaleza voluble del ser humano. Le recuerda al lector que el alma está predispuesta a la impaciencia, tiende al descanso y se angustia con la dificultad. Esto no es un defecto en la creación, sino una verdad de la naturaleza humana. La paciencia aquí se convierte en un valor que se adquiere, no en un atributo puramente innato. El ser humano no nace paciente, pero se entrena en la paciencia. Y esta idea por sí sola abre la puerta de la esperanza ante todo aquel que se ve débil ante el dolor o rápido en ser afectado por las adversidades. Ibn al-Qayyim dice implícitamente, no estás solo en esto, y todo corazón que camina en el camino aprende, se debilita y luego se fortalece. Y el autor nos regala un momento de reflexión sobre la relación precisa entre la paciencia y el amor. El corazón, si ama a Alá, es paciente por él, y si el amor disminuye, se debilita la paciencia. Este planteamiento parece una ley interna de las leyes del alma: quien ama algo, le resulta leve lo que enfrenta en su causa.
Por eso el adorador es paciente en el largo camino, el combatiente es paciente en la dificultad y el sincero es paciente al aferrarse a la verdad. No es solo una cuestión de fuerza de voluntad, sino de fuerza de relación. Y de aquí, la paciencia se transforma en un reflejo del amor y en una prueba de su sinceridad. Sin embargo, Ibn al-Qayyim no separa la paciencia de la debilidad humana. Deja un amplio margen para reconocer que el paciente puede sufrir, angustiarse y cansarse bajo el peso de la calamidad. La paciencia no significa insensibilidad ni ausencia de sentimiento. La paciencia es que el corazón permanezca firme a pesar de su turbación, y que continúe en el camino a pesar del peso de los pasos. Se asemeja a un barco que se sacude por las olas, pero no se vuelca. El sacudón es natural, pero permanecer es la paciencia. Luego, Ibn al-Qayyim abre otra puerta importante, que la paciencia no es un solo estado, sino que adopta múltiples formas. Está la paciencia en la obediencia, que necesita perseverancia y continuidad, pues el corazón tiende al descanso y el alma desdeña lo que le exige esfuerzo. Está la paciencia para evitar la desobediencia, que se basa en resistir un deseo que puede ser más apremiante que cualquier dolor externo. Luego viene la paciencia ante la calamidad, que es la que prueba la solidez del alma cuando no tiene más opción que aceptar lo que Alá ha decretado. Esta diversificación presenta la paciencia de una manera más realista. No es solo un permanecer firme ante la desgracia, sino una participación constante en la vida, en la obediencia, en los deseos del alma y en las sorpresas del destino. El ser humano vive las tres formas de paciencia cada día, y si presta atención a eso, se da cuenta de que la paciencia no es un evento, sino una práctica prolongada. Y en este punto, el lector se encuentra ante un mapa claro de la paciencia según la visión de Ibn al-Qayyim. Un mapa que se extiende desde el conocimiento hacia la clarividencia, luego hacia la confianza, y luego se ramifica en las diferentes formas de comportamiento, para crear al final un ser humano que vive la paciencia no como un deber pesado, sino como un valor que ordena el caos interno y le da al corazón un ritmo constante. Y esta construcción narrativa prepara el terreno para entrar en los ejes siguientes, que revelan cómo la paciencia se transforma de un estado individual a un efecto visible en el comportamiento, las relaciones y las decisiones, y cómo la paciencia es otra cara de la fe cuando el ser humano camina en un largo camino que no está libre de tormentas. Eje tercero. Los frutos de la paciencia y cómo Alá eleva con ella al creyente. Cuando Ibn al-Qayyim habla de los frutos de la paciencia, sientes como si estuvieras ante un jardín divino que no te revela un solo fruto y luego se va, sino que te abre puertas que se suceden, como si el alma ascendiera desde un círculo estrecho en el que la aprisionaban los deseos y los dolores, hacia una amplitud ilimitada de certeza y tranquilidad. Lo llamativo es que Ibn al-Qayyim no presenta la paciencia como una virtud teórica, sino como un camino cuyos efectos fructifican en el corazón, el cuerpo, el espíritu y las relaciones. Es como si la paciencia fuera una luz que se extiende en todas direcciones. El primer fruto que menciona y es el más grande es que la paciencia hace merecedor del amor de Alá. Esta frase por sí sola es suficiente para que el corazón se detenga largamente. ¿Cómo puede una creación humana limitada ser causa para alcanzar el amor del Señor de los mundos? Ibn al-Qayyim aclara que la paciencia no significa congelar el dolor, sino dirigirlo bien hacia Alá,
que el creyente elija la obediencia a Alá pudiendo abandonarla, elija evitar la desobediencia pudiendo cometerla, y elija la complacencia con Alá pudiendo disgustarse. Así, la paciencia se convierte en un testimonio con el que el ser humano prueba la sinceridad de su servidumbre. Y por eso, su resultado es el amor de Alá, como dijo el Altísimo, y Alá ama a los pacientes. Luego viene el segundo fruto, la guía. Ibn al-Qayyim explica que la guía de Alá no es una idea fugaz ni un destello que viene sin introducción, sino un regalo que se siembra en un corazón que soporta la dificultad por la verdad. La paciencia en sí misma reordena el interior, reeduca los deseos, refuerza la determinación, y así el corazón se prepara para recibir la guía. Es como si la paciencia limpiara el polvo del espejo del espíritu, haciendo que el camino se vea claro después de estar oscuro. Y de lo más asombroso a lo que Ibn al-Qayyim señala es que la paciencia otorga a su dueño una fuerza interna que no es visible a los ojos, pero que es palpable para quien la experimenta. Una fuerza que no viene del cuerpo, sino de la certeza del ser humano de que Alá lo ve y de que aquello por lo que es paciente no se perderá ante un Señor generoso. Esta fuerza no la crean los libros por sí solos ni los sermones repetidos, sino que se forja con la repetición de momentos de resistencia. El momento en que el ser humano vence su enojo, el momento en que frena su lengua de una mala respuesta, el momento en que es paciente ante una insinuación, un deseo o un dolor. Estos pequeños momentos son los que construyen montañas de firmeza. E Ibn al-Qayyim añade otro fruto que toca profundamente el corazón. La paciencia abre las puertas del éxito. El éxito para él no es solo una victoria externa, sino una apertura en la comprensión, una apertura en la tranquilidad, una apertura en la visión. La paciencia enseña al corazón a mirar el mundo con un ojo más profundo, a percibir la sabiduría incluso si se ocultan los detalles del decreto. La agitación apaga la clarividencia, mientras que la paciencia la enciende. Por eso ves a mucha gente enfrentar la misma calamidad, pero uno sale de ella disgustado y confuso, y otro sale con un nuevo combustible con el que abre un camino hacia Alá. La diferencia entre ellos no es el evento, sino la paciencia. Y Ibn al-Qayyim no olvida señalar un fruto que muchos pasan por alto, que la paciencia da al creyente dignidad ante los ojos de la gente, porque el ser humano paciente no se quiebra fácilmente ni se destruye ante el primer golpe. Así, la gente lo mira con respeto sin que él lo busque. La paciencia sola basta para hacer sentir a los demás que este ser humano está conectado a una fuente de fuerza superior a todos ellos, y que su queja no es para la creación, sino para el Creador. Y con todos estos frutos, Ibn al-Qayyim concluye su discurso con una delicada y sublime verdad, que la paciencia acerca al siervo al rango de los profetas. No porque la paciencia convierta al ser humano en profeta, sino porque el camino de los profetas mismos estaba construido sobre la paciencia de Noé con su pueblo, la paciencia de Moisés al enfrentar la tiranía, la paciencia de José en su prisión y la paciencia del Señor de la creación, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, en su predicación. La paciencia es el hilo que une las historias de la profecía, y quien camine sobre su camino obtendrá de su herencia según su sinceridad. En este eje, la paciencia según Ibn al-Qayyim se convierte no solo en una necesidad, sino en una puerta por la que se abre la misericordia, desciende la tranquilidad,
y en la que el creyente encuentra el sabor de la salvación, un sabor que solo conoce quien ha probado la dificultad del camino y la firmeza del primer momento, cuando el corazón era débil y luego encontró una ayuda de Alá que no se parece a ninguna otra ayuda. Así se aclara la sabiduría de Ibn al-Qayyim al retratar la paciencia como una provisión espiritual que no termina con el dolor, sino que lo eleva hacia Alá, convirtiéndolo en elevación y no en castigo, en firmeza y no en colapso, en esperanza y no en desesperación. Eje cuarto. La paciencia, camino de prueba y medida de la cercanía. Cuando reflexionamos sobre las palabras de Ibn al-Qayyim, encontramos que no trata la paciencia como un estado sagrado absoluto, sino como un criterio que revela la verdad del ser humano. La paciencia para él no es solo firmeza, sino una prueba de amor. No conoces la medida de tu alma sino cuando se despoja a tu corazón de los medios de comodidad, se retiran debajo tus pies las columnas de la tranquilidad acostumbrada, y te encuentras ante dos opciones: o eres paciente por Alá, o te quiebras por la vida mundanal. En este momento decisivo, se determina la posición del ser humano respecto a la cercanía o lejanía de Alá. Dice Ibn al-Qayyim que la paciencia saca del corazón toda contaminación de ostentación. El ser humano puede mostrar fe en tiempos de facilidad, puede sonreír y parecer firme, tranquilo y equilibrado. Pero ante el primer choque con el destino, el interior comienza a aparecer. La paciencia revela la autenticidad del ser humano, como el horno revela la autenticidad del oro. Y esta revelación no es un castigo, sino una misericordia, porque cuando el ser humano conoce su debilidad, conoce a su Señor; cuando conoce su pobreza, conoce la riqueza de Alá; y cuando percibe su impotencia, percibe el poder de Alá. La paciencia, pues, no es solo una virtud ética, sino una puerta al conocimiento. Luego, Ibn al-Qayyim avanza hacia frutos que no aparecen rápidamente a la vista, sino que crecen bajo la superficie. El más importante es que la paciencia crea en el corazón un estado de complacencia, rida, que desafía la descripción. Y la complacencia no es que el ser humano se alegre con la calamidad, eso va contra la naturaleza humana, sino que su corazón permanezca tranquilo a pesar de la tormenta y confíe en la sabiduría de Alá incluso si los detalles se le ocultan. La complacencia para Ibn al-Qayyim es superior a la paciencia, pero no se alcanza sino a través de ella. Es como si la paciencia fuera el puente por el que el ser humano cruza hacia la vasta tierra de la complacencia. Y entre los frutos de la paciencia también está que hace brotar en el espíritu la dulzura de la fe. Esta expresión la utilizó el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, cuando dijo: quien posea tres cualidades hallará la dulzura de la fe. Ibn al-Qayyim ve que esta dulzura no desciende sobre el corazón de repente, sino que se forma por la repetición de situaciones de paciencia. Cada vez que el ser humano es paciente ante una desobediencia, ama más a Alá; cada vez que es paciente en una obediencia, ama más a Alá; y cada vez que es paciente ante una calamidad, ama más a Alá. Y con la repetición de esto, el espíritu saborea algo nuevo, como si entre una prueba y otra creciera un campo interno de tranquilidad que solo él puede ver. Y de lo más profundo que menciona Ibn al-Qayyim es que la paciencia acerca al ser humano a sí mismo. Normalmente huimos de nosotros mismos, llenamos nuestros días de ruido para evitar enfrentar las grandes preguntas: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de lo que me pasa?
y hacia dónde voy. Pero la paciencia te obliga a detenerte, a un enfrentamiento sincero, a mirar tus heridas con claridad y darte cuenta de que, a pesar de todo, aún eres capaz de permanecer firme. Esta sinceridad interna es parte de la purificación del alma y parte de la depuración, tazkiyah, de la que habla mucho el Corán. Y la paciencia tiene otro fruto de extrema belleza, abre para el ser humano las puertas de la comprensión sobre Alá. Muchos leen el Corán y no se ven afectados, y otros pasan por sus versículos como si se los leyeran por primera vez, aunque los conocen. La diferencia entre ellos es el estado del corazón. El corazón que ha saboreado la paciencia entiende la palabra de Alá de manera diferente, porque la paciencia suaviza la dureza y abre una ventana en el interior por la que entra la luz del versículo. Por eso, los piadosos predecesores decían, si quieres entender el Corán de verdad, debes purificar el corazón. Y la mayor purificación es la paciencia. Luego, Ibn al-Qayyim llega a una conclusión que parece simple pero es profunda. La paciencia otorga al ser humano la capacidad de continuar en el camino hacia Alá. La cuestión no es comenzar con fuerza, sino continuar con firmeza. El entusiasmo inicial lo tiene cualquiera, pero la constancia solo la tiene quien es paciente. Por eso dijo Alá, y sé paciente, pues tu paciencia solo es con la ayuda de Alá, para indicarte que la paciencia no es una fuerza personal, sino una concesión divina. Si el ser humano es agraciado con la paciencia, continúa, y si se le niega esta concesión, se cansa antes de llegar. Y al final de esta extensa exploración de la idea de la paciencia, Ibn al-Qayyim señala un secreto asombroso: toda adoración tiene un placer, pero el placer de la paciencia no se parece a ningún otro. El placer de la paciencia no es un solo momento, sino un trayecto completo. El placer de la paciencia es verte a ti mismo crecer, ver tu fe arraigarse, ver tu corazón suavizarse y ver el camino que estaba oscuro volverse más claro. El placer de la paciencia es que, cuando miras tus antiguas desgracias, te das cuenta de que fueron parte de tu formación y que sin ellas no habrías llegado a lo que eres hoy. Eje quinto. La paciencia como fuerza interior que remodela la visión del creyente sobre la adversidad. La discusión se extiende en este eje para revelar otro aspecto de la admiración por la paciencia en la escuela de la fe, ese aspecto que se parece a cruzar un pasaje estrecho y doloroso hacia un vasto espacio de tranquilidad. La paciencia no es solo tolerancia al daño, ni es solo aferrarse a las riendas en un momento de angustia. Es, como lo describe Ibn al-Qayyim, una estación de conocimiento y espiritualidad donde cambia la visión del ser humano sobre el mundo, hasta el punto de que lo que le dolía ayer se convierte en parte de su travesía, de la que no puede prescindir. En esta parte del recorrido, surge una pregunta interna. ¿Cómo puede el ser humano mantener su equilibrio en un mundo que cambia a una velocidad mayor que su latido? La respuesta viene desde la profundidad de la filosofía de la fe de la que nos habla Ibn al-Qayyim. Nos enseña que la paciencia no es un muro tras el que nos escondemos, sino una ventana desde la que contemplamos el significado mismo de la adversidad. Pues cuando se intensifica la calamidad, tu espíritu prueba si está apegado a los resultados o conectado a la fuente suprema que los decreta. Dice Ibn al-Qayyim que la paciencia, en esencia, es un movimiento hacia Alá, no un silencio ni un estancamiento.
Un movimiento en el que participa el corazón antes que el cuerpo, porque el paciente no trata la desgracia como una perturbación en el curso de la vida, sino como un mensaje que lo llama a reordenar sus prioridades, limpiar su interior y fortalecer su vínculo con su Señor. Encuentras este significado en la historia de José Yusuf, la paz sea con él. Su paciencia no fue solo firmeza ante la injusticia y la traición, sino un ascenso en cada estación. En el pozo aprendió at-tawakkul, confianza en Alá, en la casa del ministro aprendió la castidad, y en la prisión aprendió a predicar con sabiduría. La paciencia aquí se transforma en un programa de reforma interior, no en un estado de espera pasiva. Y esto es exactamente lo que Ibn al-Qayyim quiere sembrar en el lector. Que se dé cuenta de que la paciencia no es un momento, sino un sistema integral. Paciencia en la obediencia para que no decaiga la determinación, paciencia para evitar la desobediencia para que no se confunda el camino, y paciencia ante los decretos para ver la mano de la misericordia detrás de la mano de la adversidad. El evento externo puede parecer uno, pero la experiencia interna difiere según los corazones. Hay un corazón que se quiebra bajo la angustia, y hay un corazón que se fortalece y consolida porque construyó tras la paciencia la certeza de que la gestión de Alá es más grande que la percepción humana. Y así, la paciencia en este eje se convierte en una escuela que educa el pensamiento tanto como educa el sentimiento, y aguza la conciencia tanto como aguza la voluntad. Una escuela que conduce a su dueño desde las reacciones caóticas hacia la calma del mundo interior, esa calma que hace al creyente capaz de enfrentar el tiempo no con la rigidez de la terquedad, sino con la tranquilidad de la comprensión. Eje sexto. Aplicación de la paciencia en la vida del creyente, ejemplos prácticos y lecciones aprendidas. La paciencia no es solo una palabra pasajera o un sentimiento temporal, sino una metodología de vida, una fuerza cardíaca y espiritual que moldea el alma y la conecta con Alá. Es lo que hace al creyente firme ante las dificultades de la vida, equilibrado en su comportamiento, y constante en la adoración y la obediencia a pesar de toda adversidad que enfrente o pérdida que le oprima el corazón. Alá, glorificado y exaltado sea, ordenó a sus siervos la paciencia, diciendo, oh, creyentes. Buscad ayuda en la paciencia y en el salat, ciertamente, Alá está con los pacientes. Corán 2:153. Este versículo nos recuerda que la paciencia no es solo soportar las dificultades, sino un medio para conectarse con Alá, obtener su ayuda y confiar en su poder y misericordia. Ibn al-Qayyim, en su libro, Madarij as-Salikin, describe la paciencia como la fuerza del corazón para soportar, la tranquilidad del alma con el favor de Alá y su impaciencia ante la adversidad o la pérdida de lo amado. La paciencia, pues, no es solo resistencia, sino una vida espiritual integral que guía al creyente hacia la tranquilidad del corazón y la claridad de la visión en todas sus acciones de la vida. El efecto de la paciencia en la vida del creyente. La paciencia hace al creyente capaz de enfrentar las dificultades con firmeza y tranquilidad. Le permite mantener la adoración y la obediencia a pesar de los desafíos, y lo guía a superar la desesperación, la ira y la ansiedad psicológica. La paciencia crea en el alma un estado de equilibrio espiritual, el corazón está tranquilo, la mente presente y el alma conectada con su Creador. Así, cada momento difícil se convierte en una oportunidad de ascenso en la fe.
La paciencia también fortalece la continuidad en las obras buenas, de modo que el creyente mantiene el salat, el recuerdo de Alá y la caridad. Su obediencia no se detiene por una angustia, una pérdida o una adversidad. Y cuanto más aumenta su paciencia, más crece su sensación de cercanía a Alá y se multiplica su recompensa en esta vida y en la otra. Ejemplos prácticos del Corán, la Suná y la historia. El profeta José Yusuf, la paz sea con él, fue probado con la prisión y la lejanía de su familia, pero fue paciente y Alá le otorgó honor. El profeta Ayub, la paz sea con él, perdió su salud y su familia, pero fue paciente esperando la recompensa de Alá. Dice Alá sobre él, y recuerda a Job, cuando invocó a su Señor, ciertamente, me ha afligido una adversidad, y tú eres el más misericordioso. Corán 21, 83. Su paciencia fue la llave de su misericordia, y Alá levantó sobre él la calamidad. Los compañeros del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, soportaron penalidades, pobreza y adversidades, y sin embargo fueron pacientes y continuaron en la obediencia. Sus vidas fueron en sí mismas una lección práctica de paciencia fructífera. Lecciones prácticas para aplicar la paciencia en nuestra vida diaria. 1. Considerar las dificultades como oportunidades para acercarse a Alá. Todo desafío o adversidad puede ser un medio para el crecimiento de la fe y el aumento de las buenas acciones. 2. Esperar la recompensa de Alá, al-Itisab, al enfrentar las adversidades. El creyente paciente está convencido de que Alá no desperdicia la recompensa de quien obra bien, y que la paciencia con esperanza de recompensa cuenta ante él. 3. Reflexionar sobre las historias de los profetas y los piadosos. Emularlos da fuerza al corazón y enseña al alma que la paciencia es el camino hacia la complacencia y el éxito. 4. Equilibrar entre la paciencia y la acción. La paciencia no significa resignarse a lo negativo, sino continuar en la obediencia y las obras buenas con la confianza en que Alá compensa y recompensa a los pacientes con bien. De esta manera, la paciencia se convierte en una metodología práctica encarnada en la vida diaria del creyente, haciéndolo firme en la fe, fuerte en la acción y tranquilo en su corazón y espíritu. Es el arma con la que enfrenta todas las dificultades de la vida mundanal y el medio para alcanzar la complacencia de Alá y la verdadera tranquilidad espiritual. Conclusión. La paciencia, camino del creyente hacia el agrado de Alá y la tranquilidad del corazón. Mis amados en Alá, después de este largo viaje en la profundidad del valor de la paciencia, nos damos cuenta de que la paciencia no es solo un hermoso atributo, sino un pilar de los pilares de la fe y una base de la vida espiritual del creyente. Es lo que hace a los corazones tranquilos, a las mentes despiertas y a las almas conectadas con su Creador en cada momento. Hemos visto cómo la paciencia estuvo presente en la vida de los profetas y mensajeros, como Job y José, la paz sea con ellos. Y cómo los nobles compañeros del profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, encarnaron la paciencia al enfrentar la pobreza y las pruebas. Y cómo esta paciencia se convirtió en una lección eterna para todo creyente que anhela a Alá y espera su misericordia. La paciencia nos otorga la capacidad de enfrentar las dificultades con firmeza y fe, de continuar en las obras buenas a pesar de las adversidades, y de volver a Alá siempre tras el error, con la certeza de que la recompensa de Alá es grandiosa y su retribución no se pierde.
Hagamos de la paciencia un hábito en nuestra vida diaria, no solo en los momentos difíciles, sino en cada acción que realicemos, en nuestro salat, en nuestro recuerdo de Alá, en nuestras obras y en nuestra paciencia con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Y recordemos siempre que cada aflicción, cada prueba, es una oportunidad para fortalecer la fe y profundizar la conexión con Alá. Mis amados, si quieren que su corazón esté vivo, su mente despierta y su alma tranquila, hagan de la paciencia su compañera permanente y aprendan de la vida de los piadosos como la paciencia es un camino hacia el agrado divino y la tranquilidad del corazón. Y finalmente, si se han beneficiado de este podcast, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para recibir todas las novedades. Compartan con nosotros en los comentarios su experiencia con la paciencia y cómo ha impactado su vida diaria, para ser parte de este bendito viaje espiritual.